¿Qué tal, Gonzalo? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por difundir estos temas que están muy en relación también con lo socioambiental y cómo tratamos el medio ambiente. Por supuesto, seguramente mucha gente ha visto, ¿no? Esto que decía recién, el agua teñida de un color verde, al igual que los carpinchos, que quizás es lo que más llamó la atención, pero que en primer lugar, para aquel que no sabe, ¿qué son las cianobacterias? Sí, comúnmente nosotros le llamamos algas, ¿no? O verdín, cuando hay una explosión poblacional de estas bacterias. Estas bacterias ya tienen miles de millones de años en la Tierra. Gracias a estas bacterias se formó la capa de ozono y eso nos permite ver la vida tal cual es actualmente. Y también es muy beneficioso, ¿no? Porque captan dióxido de carbono y liberan oxígeno a la atmósfera. Pero cuando se produce alguna alteración en su ambiente, en su hábitat, pasa esto, ¿no? Esta explosión poblacional, que quedan como unos mantos verdes sobre la superficie del agua. En Ujú. realidad, estas bacterias están durante todo el año en menor concentración, pero hay determinadas cosas que favorecen esta proliferación algal. Claro, ¿y Entre cuáles son ellas esos son las altas factores? temperaturas, ¿no? Sí. No, justamente consultaba eso, ¿no? ¿Cuáles son los factores que favorecen la aparición de estas bacterias? Sí, es una combinación de muchas cosas y como yo le decía, las altas temperaturas, el cambio climático que favorece este tipo de días muy calurosos y durante mucho tiempo, pero a su vez son bacterias capaces de alimentarse de nitrógeno y fósforo. Y lamentablemente nosotros estamos suministrando de forma continua ese alimento a este tipo de bacterias, ¿no? Yo siempre digo, si miramos la cuenca del río Uruguay, muy pocas ciudades, algunas en Uruguay, tienen planta de tratamientos cloacales. En Argentina no existe una ciudad sobre el río Uruguay que tenga una planta de tratamientos cloacales. Va todo al A río. su vez, exactamente, va todo al río. Muchos basurales a cielo abierto. Bueno, quizá acá en Concordia ya hace varios años se empezó a hacer un tratamiento de la basura, pero muchas de otras ciudades todavía tienen basurales a cielo abierto. Y a su vez esto se suma la utilización de distintos agroquímicos como fertilizantes y todo ese nitrógeno y fósforo que vamos volcando al río, sumado también a otra degradación, como por ejemplo la tala de la selva riparia, la quema de los pastizales y destrucción de humedales, hace que esos filtros naturales que podrían contener el fósforo y el nitrógeno lleguen prácticamente todo al río, ¿no? Y esto sumado, como yo le decía, a las altas temperaturas, a su vez también la construcción de una represa y el embalse que modifican el ciclo hidrológico natural de un río, todo eso crea un combo explosivo para que en esta época del año nosotros veamos este fenómeno que es muy peligroso para la fauna, pero también para el ser humano. Ujú. Las cianobacterias, pregunto por ignorancia, justo me acordé recién, ¿es lo mismo o algo similar a lo que suele aparecer a veces en los estanques o en diferentes piletas donde beben los animales, que es algo verdoso o es otra cosa distinta? Sí, es lo mismo. Son muchas especies de cianobacterias Claro. que hay, pero son las mismas. ¿Sí? Lo que pasa es Ah, que en estos lugares, en estos sitios, se dan esa combinación de cosas que hablábamos anteriormente para que proliferen de forma exagerada ya estas ujú. poblaciones, ¿no? Y bueno, y es para esta época del año donde se concentra la máxima explosión poblacional y ya se llegan a formar, en vez de ser unicelulares, como filamentos pluricelulares y vemos un manto totalmente verde que inclusive cubre a los animales. Claro. ¿Y cuáles son justamente los riesgos tanto para animales como para las personas? Sí, lamentablemente lo que uno ya en esta época, en estos días en particular, debe tratar de evitar ingresar al agua, ¿no? Las autoridades también deberían prohibir el uso recreativo, lamentablemente, en estas playas, porque a su vez estas bacterias que también
se esparcen por el spray, ¿no? Cuando uno juega o usa el agua de forma recreativa o deportes náuticos, no solo la podemos ingerir accidentalmente, sino están también en el spray del agua cuando estamos practicando distintos deportes. Estas bacterias, cuando mueren o están en altas concentraciones, también despiden ciertas citotoxinas, que en este caso y en estos días son muy riesgosas para la salud de los animales y de las personas, ¿no? Lo más común, yo siempre comento, en esta época del año en los hospitales regionales, es recibir consultas por gastroenteritis, otitis, dolores abdominales, vómitos, diarrea, pero también debemos tener la precaución, ¿no? Cuando la ingesta es mucha o acumulada en el tiempo, puede traer problemas hepáticos y neurológicos, ¿sí? Claro. Lo mismo que nos ocurre a nosotros, lo mismo le ocurre a los animales. A su vez, cuando estas bacterias comienzan a morir, a descomponerse en el fondo de los cuerpos de agua, esa descomposición consume oxígeno y también produce mortandad de gran cantidad de peces. ¿Y cuándo cree que esto va a desaparecer? No sé si totalmente o qué tiene que pasar. ¿Tiene que llover? ¿Tienen que bajar las temperaturas? Sin duda también está en relación, ¿no? Con la escasez de lluvia, de precipitaciones que tenemos en toda la región, lo cual también trae aparejado una merma en la temperatura. Pero sí debemos ser claros que esto es un problema que ya, si nos remontamos a la historia, ya los chinos y los romanos reportaban este problema en sus lagos, ¿no? O sea que es algo que, sumado a todo lo que yo comentaba de seguir vertiendo los residuos cloacales y basura al río, los agroquímicos, esto de ninguna manera va a mermar, sino que todos los años, sumado al calentamiento global, se va a ir agravando. Lo que sí necesitamos, y tenemos que ser claros, es que se deben llevar determinadas acciones ambientales para tratar de al menos minimizar estos riesgos, ¿no? Porque no solamente, fíjense, es una zona muy turística para nuestra ciudad, que recibe turistas no solo de Argentina, sino de países vecinos, y todo esto conlleva pérdidas económicas muy grandes. Pero a su vez también trae un riesgo, ¿no? Porque también las plantas potabilizadoras deben incrementar sus acciones y estar mucho más prevenidas para el tratamiento de las aguas que después consumimos. Entonces, eso todo es un ciclo que perjudica directamente a todas las personas de una localidad, a los turistas, indudablemente también a la fauna silvestre, como también el ganado, que no tiene otro lugar para ir a tomar agua, ¿no? Entonces, esto sí o sí debe ir acompañado con acciones ambientales y también con permitirnos que los científicos podamos trabajar. Nosotros hace 3 años queremos desarrollar ciertas prácticas y experimentos porque hay otros lugares en el mundo que lo han hecho con resultados exitosos, pero bueno, lamentablemente hoy nos encontramos con un desfinanciamiento en la parte de ciencia y técnica que ha truncado nuestras investigaciones, ¿no? Entonces es necesario que se acompañe con acciones ambientales, ¿sí? Que involucren toda la región, pero también con estudios que sean eficientes, porque hay metodologías que se han utilizado en Latinoamérica, inclusive en Perú, Ecuador, que han sido exitosos. Entonces hay veces que las soluciones están al alcance de la mano, no son costosas, pero debemos poner el tema ambiental en la agenda política nuevamente. Por supuesto. Bueno, muchísimas gracias por este contacto, por contarnos más detalles y estaremos atentos a ver si esto se resuelve, pero sabemos que no es de un día para el otro, sino que tienen que haber varias acciones, ¿no? Tanto del sector público como del sector privado también. Le mando un saludo, Eduardo. Bueno, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Saludos a todos. Por favor, estamos para eso.